La verdad que yo soy intendente de Orán actualmente. Me apasiona el hecho de ser intendente porque pude conocer a mi pueblo, pude solucionar un montón de problemas y más con la gobernación de Urtubey, ¿no? Porque él descentralizó todo lo que fue la obra pública, descentralizó todo lo que fue los fondos sociales. Eso me permitió a mí llevar a cabo un programa, un proyecto que lo había soñado desde jovencito, ¿no? Después cuando era estudiante todavía en un grupo de estudios municipalistas que teníamos y que era las escuelas para familias. Entonces todo eso me hizo que, bueno, yo lo apoyara mucho siempre al gobernador Urtubey, y cuando él me ofreció esto, y que me imagino que me lo ofreció porque los intendentes en el foro sabían que yo no iba a ser más, que era el último, ya no me iba a presentar a la reelección como intendente, y bueno, empezaron a hablar de una candidatura a vicegobernador en ese momento. Empezaron a visibilizaron mi nombre. Con esto no sabíamos de vicegobernador de quién, pero bueno, empezamos a hablar. Era muy gracioso, la verdad. Y hasta que un día estaba justamente visitando a mi madre, que no está bien, y me habló el gobernador para ofrecerme. Yo creía que me iban a ofrecer alguna suplencia de algo, y yo no le puedo decir que no al gobernador, porque como intendente le estoy muy agradecido. Y no, era para ofrecerme esto. Sabía de las dificultades que tenía. Yo no soy una persona conocida en Salta, no soy en Salta capital, o en el norte sí, pero en el resto de la provincia no. Y bueno, y ahí empezó el gran trabajo de hacerme conocer. Es por eso que estamos recorriendo, ya debemos haber recorrido los 60 municipios, 40 o un poquito más, y vamos a seguir haciéndolo. ¿Ya tienen agenda algún proyecto para Salta, para la región? Yo soy convencido de que hay muchísimas cosas por hacer y que depende mucho, ¿no es cierto?, de una voluntad política para hacerlo. Por eso creo que es tan importante la llegada de Urtubey como vicepresidente. Y sé que es un hombre que se hizo conocer muchísimo en el país. Debe ser el político del interior más conocido que hay en el país. Todos los otros son de la zona central del país, de la capital fundamentalmente, o de la provincia de Buenos Aires, pero Urtubey es del interior de todo el país, el más conocido, y que nos puede asegurar ese federalismo que necesitamos. Porque, ¿Cómo por ejemplo, se garantiza ese federalismo? Ese federalismo se garantiza primero asumiendo que no todos somos iguales. Hay una región que es mucho más olvidada que otra. Sí. Pero eso ha sido un diseño de un país que fue pensado hace más de 100 años. Hace 100 años se pensó este país, que si bien era federal, se centralizó todo en Buenos Aires, y uno ve las vías férreas, cómo todas se dirigen hacia el puerto. Nosotros tenemos que luchar por tener salida para el Pacífico, una salida rápida y segura para el Pacífico. Nosotros tenemos que luchar para tener una mejor logística, una mejor infraestructura. Miren, se anunció con tanto énfasis el Plan Belgrano, que no se desarrolló ni siquiera un 30% del Plan Belgrano. Y nosotros, que soy del norte, veo que hace más de un año, por ejemplo, se cayó un puente con unos vagones que iban transportando azúcar. Todavía está el puente abajo y todavía hay vagones que están en el río. Entonces, si uno no es competitivo, no podemos desarrollar nuestras regiones. No puede ser que tengamos, por ejemplo, nosotros en el norte, que sufrimos tanto calor, por ejemplo, tengamos que pagar la misma luz que se pagan en otros lugares del país. Y nunca hemos tenido esos incentivos, como el sur, por ejemplo, del país, tiene incentivos en el precio del gas y todas esas cosas. Pero también nosotros tenemos que ver que hay que desarrollar un país, que no es cuestión de crear un montón de fábricas por todos lados, porque hay cosas que podremos hacer y otras que no, pero sí es facilitar, y el Estado ahí tiene que regular en el financiamiento para que sea más federal, y en la capacitación en esta época de innovación de la futura mano de obra, ¿no es cierto? ¿Usted considera que el debate que se viene, según lo vemos en los medios,
es la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y que desde algún sector se dice que esto va a dar competitividad a la Argentina. ¿Usted cómo ve el tema? ¿Cuál es su postura? Yo primero creo que no, cuando uno habla de reforma laboral o reforma previsional, no es cuestión de mermar derechos. Es cuestión sí de ver cómo hacemos para que seamos más competitivos. Y hoy se habla, puede ser, de un sistema de mayor productividad, por ejemplo, de asegurar salarios básicos que sean dignos, por supuesto, pero también salarios por productividad. Esto de igual remuneración por igual tarea no es del todo justo hoy en día. Y a mí me pasa, por ejemplo, en la municipalidad, que muchas veces uno dice, che, aquel que hace todo el esfuerzo por producir más, por hacer las cosas bien, no puede ganar lo mismo, ¿no es cierto?, que el que cumple su horario de trabajo y listo. Hay gente que ve, porque el trabajo, ¿para qué necesitamos el trabajo? Es una forma de dignificar a la persona, ¿no? Yo siempre le explicaba a mis hijos que cuando viajábamos, veíamos un árbol y decía, pa, ¿quién creó el árbol? Y Dios. Y el banco, y bueno, ahí el hombre completó la creación divina, es decir, participamos de la creación divina de lo que creemos, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo siempre digo que cuando uno realiza un trabajo lo tiene que hacer lo mejor posible, porque uno está completando algo que viene de arriba. Entonces, todo lo que hay que relacionarlo con la mayor productividad. Hay que ver, ¿no es cierto?, que también es fundamental, y ese es deber del Estado y deber también del empresario, es la capacitación. Bien, porque toda la innovación va a requerir mucha capacitación. Si nosotros no comprendemos esto, nos llegará dentro de 10, 20 años a decir, ¿no es cierto?, sí, el mundo avanzó por un lado y nosotros nos quedamos atrás. No es mermar derechos, digo, sino tener más derechos relacionados con la capacitación y relacionados con el incentivo y el premio por una mayor. Perfecto. En el norte, bueno, hubo problemas de seguridad con el tema con el narcotráfico, que ha penetrado mucho en todo el norte argentino. Ha sido muy fuerte el conflicto de los caballeros. Desde su lugar en el Congreso, ¿cuál puede ser su aporte para tratar de resolver esta situación? Bueno, yo, por ejemplo, recién estaba hablando del trabajo, ¿no? Discúlpame esto. Sí, sí. En una mayor productividad, pero también hay una cláusula de la Constitución donde un poco nunca fue reglamentada, que fue con la reforma del 57, que es también la posible, ¿no es cierto?, que el trabajador sea socio también un poco en la empresa, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que discutir y tenemos que animar a discutir, porque los países más desarrollados se implementó esto casualmente porque ¿qué hay que lograr? Mayor productividad, mayor crecimiento, porque sin crecimiento no hay mejora de nada. Es decir, bueno, y en cuanto a esto del narcotráfico, yo soy convencido que nosotros, todas las regiones de frontera, tenemos ese drama. Y tenemos ese drama por muchas razones. Por eso es tan importante que llegue alguien nuestro que conozca el tema para poder solucionarlo. El narcotráfico es un drama de todas las fronteras, como el contrabando es un drama de todas las fronteras. Yo la primera vez que fui a Europa, me acuerdo hace muchos años, veía en la frontera, por ejemplo, de Suiza a Italia, y se veía el contrabando, como gente pasaban cosas. Bueno, yo creo que esto hay que legalizar lo que se pueda legalizar. ¿Esto cómo se lo puede hacer? Y bueno, mediante la reforma de la ley de zonas francas, donde se pueda instalar las zonas francas comerciales, que acá en la Argentina no hay, pero Chile las tiene. Claro. Porque con esto nosotros solucionaremos ese problema. Es un problema el de la zona, del contrabando de mercaderías, porque de esa forma nosotros legalizaríamos una cosa. Tendríamos que tener mayores controles. No es posible, ¿no es cierto?, que estén cuidando en el conurbano más gendarmes que en toda la amplia frontera que tenemos nosotros. Bien, ya estamos llegando al final del recorrido. Le hacemos una última pregunta, un tema polémico que surgió el año pasado. ¿Cuál va a ser su postura si se presenta un nuevo proyecto por el aborto legal, libre y gratuito? Y yo soy convencido, ¿no es cierto?, que nosotros cuatro estamos acá y estamos viendo este lindísimo paisaje de la ciudad de Salta, porque alguien nos respetó la vida. Y hay un principio fundamental, ¿no?, que es que no hay que hacer a otro lo que a uno no quiere que le hagan.
A mí mis padres me respetaron y por eso estoy acá. Yo quisiera que todo el mundo respete la vida de otro. Y la vida de otro, yo soy el mismo óvulo fecundado, que después nací y soy el mismo y me quedé medio petizo, me hubiese gustado, pero estaba todo eso en ese óvulo fecundado. Ese es mi pensamiento. No es una cuestión, yo soy católico practicante, ¿no? Pero no es una cuestión de religión, es una cuestión de derecho natural. Muchas gracias, Marcelo, por haber compartido esta entrevista con el Tribuno y por contar tus propuestas y tus ideas para el Congreso.